¿qué tal? En este video vamos a hablar un poco de la vida y la obra de William Shakespeare. William Shakespeare es uno de los dramaturgos más importantes de la literatura universal. William Shakespeare nació en Inglaterra, en Stratford, en el año 1564. Se puso como fecha de nacimiento el 23 de abril porque hay un registro de su bautismo el 26. No se sabe a ciencia cierta, pero bueno, la fecha puesta para su nacimiento es el 23 de abril. Era hijo de una familia que estaba acomodada. Su padre era fabricante de guantes, curtidor, tenía varias propiedades, ocupaba algunos cargos municipales, y su madre era hija de un granjero bastante próspero en la época. A través de varios estudios se cree y es bastante seguro que William haya asistido a la escuela primaria de ahí de Stratford también, donde ha cursado todos sus estudios primarios, y allí tuvo como el conocimiento y la influencia de autores clásicos. Se ha empapado también, cosa que era común en la época, de la lengua del latín. Se supone que todos los autores clásicos que ha estudiado en su niñez, adolescencia, han influido bastante en su producción, ¿no? Como los cuentos de Ovidio u obras de Terencio y Plauto. Muy joven, a sus 18 años, se casa con la hija de un granjero, Anne Hathaway, no la actriz, Anne Hathaway de aquella época, con la que tienen 3 hijos, su hija mayor, y luego nacen los gemelos. El único varón, que era uno de los gemelos, muere en muy temprana edad. Hay un periodo de Shakespeare que está entre el 1585 y 1592, a lo cual se lo llama los años perdidos, donde no hay información de dónde estuvo, qué hizo. Sí se sabe, entonces se supone que antes de 1592 llegó a Londres, que es una ciudad donde él hizo la mayor parte de su producción. Se sabe que para 1592 estaba en Londres porque Robert Greene, que era un dramaturgo rival, digamos, hace como una reseña a Shakespeare bastante burlona hacia Shakespeare, y eso hay registro que sucedió en 1592. O sea que sabemos que para esa época él ya estaba instalado en Londres. ¿Cómo era esa Londres de finales del siglo XVI? Bueno, era una de las ciudades más importantes de Inglaterra y una de las ciudades más importantes de Europa, que tenía un crecimiento exponencial, de una población que había llegado casi a los 200.000 habitantes en los últimos años. Y lo importante es que allí en Londres se instalan los primeros teatros permanentes, ¿sí? Ya no itinerantes, sino que se construyen teatros en la ciudad, lo que es un ambiente absolutamente propicio para el desarrollo de la obra de Shakespeare. Otra característica es que Londres albergaba a la realeza y a la nobleza, y tanto la realeza como la nobleza apoyaban al teatro, ¿sí? Para esa época, a finales del siglo XVI, comienzos del XVII, era muy común ir al teatro. Todos los niveles de la sociedad iban. Y de hecho, los teatros construidos contaban con diferentes tarifas, ¿sí? para albergar a las diferentes estratos sociales. Había quienes estaban de pie y quienes ocupaban las galerías según sea su nivel social. Todo este periodo en donde Shakespeare desarrolla toda su obra, se lo conoce como teatro isabelino, ¿sí? El teatro isabelino reúne el conjunto de obras dramáticas que se escribieron, todas las representaciones, entre un periodo que va desde el 1558 a 1603, ¿sí? Que esto incluye el reinado de la reina Isabel I, el reinado de Jacobo I y la de su sucesor, que es Carlos I. Todo esto, lo que se conoce como teatro isabelino, es un periodo de florecimiento del arte dramático, y allí William Shakespeare empieza a destacarse. ¿Cuáles son las características de este teatro isabelino y que Shakespeare
nada, pone en sus obras. Hay una ruptura con las reglas clásicas. A diferencia del teatro clásico, el isabelino no se apega a la unidad de tiempo y la unidad de espacio. La obra puede suceder en diferentes espacios y en diferentes tiempos. Otra característica es que abordan una gran cantidad de temas, ¿sí? Aparecen las tragedias, incluyen tragedias de venganza, dramas históricos, hay romances, hay comedias, se inspiran en obras previas, como en la historia inglesa y del mundo clásico. Todas estas representaciones se daban en teatros construidos especialmente para tal fin, ¿sí? El teatro donde se han representado las obras de Shakespeare, que también él era dueño, tenía parte en ese teatro, el Globe Theatre, que bueno, hoy en día puede visitarse una réplica de lo que fue el teatro original. El público, como ya dije antes, era bastante heterogéneo, todas las clases sociales iban a ver las obras de teatro, había muy poca escenografía, ¿sí? La acción se describía a través de palabras de actores y se ponía también en contexto en dónde era que estaban parados. Sí se ponía un énfasis en el vestuario, ¿no? Que era bastante elaborado y se ponía gran énfasis también en la actuación. Había muchísimas muchos dramaturgos, incluidos Shakespeare, muchos dramaturgos de la época, ¿no? Escribían en un verso blanco, le iba dando un ritmo y una musicalidad a estos diálogos que componían la obra que se estaba representando en el momento. Otra característica era que solo actuaban varones, ¿sí? Solo actuaban varones. Los personajes femeninos eran hechos por varones vestidos de mujer. Una de las compañías más importantes era los hombres de Lord Chamberlain, que posteriormente se llaman los hombres del rey, de la cual Shakespeare era parte. ¿Sí? En cuanto a la obra de Shakespeare, los registros escritos ofrecen muy poca información sobre la vida profesional de Shakespeare. ¿Sí? Él se desempeñaba como dramaturgo, como productor y como actor en las obras, pero ahí se va reconstruyendo un poco la historia porque hay muy pocos registros. Por supuesto, es autor de poemas también, hace bellísimos sonetos, y tiene unos 30 y pico, 39 obras de teatro, entre tragedias, comedias, dramas históricos. Tiene una gran producción de tragedias, como, las voy a leer: Tito Andrónico, Romeo y Julieta, Julio César, Hamlet, Troilo y Cressida, Otelo, el Rey Lear, Macbeth, Antonio y Cleopatra, Coriolano, Timón de Atenas, bueno, terminan muriendo todos en las tragedias. Después tenemos las comedias de Shakespeare. En las comedias lo que más se utiliza son las contradicciones, el desacuerdo, la dispersión, la confusión, en donde después termina desembocando todo en un nuevo orden. ¿Qué es lo que le da la posibilidad a Shakespeare el escribir comedias? Quizás es hablar de ciertas características de la época desde otro lado, tomándolas desde el lado del humor, y puede hacer una crítica de la sociedad de una manera muy diferente de la que la hace en las tragedias o en las obras históricas. Comedias, tenemos un listado enorme: La comedia de las equivocaciones, Los dos hidalgos de Verona, Trabajos de amor perdidos, El sueño de una noche de verano, Mercader de Venecia, Mucho ruido de pocas nueces, Como Guste, Las alegres casadas de Windsor, Noche de Reyes, A buen fin, No hay mal principio, Medida por medida, Pericles, Cuento de invierno, La tempestad, La fierecilla domada. Después tenemos otro apartado, hay quienes ponen en otro lado las obras históricas, ¿sí? Que son las que tienen que ver con la historia de Inglaterra. Eduardo III, Enrique IV, que tiene su primera, segunda, tercera parte, Ricardo III, Ricardo II, Enrique IV, que también tiene varias partes, el Rey Lear, Enrique VIII. Shakespeare desempeña un papel fundamental en lo que es el desarrollo del idioma inglés. Por primera vez escribe palabras que no se habían utilizado hasta el momento. Enriquece
el idioma, y no solo que lo enriquece dándole palabras nuevas, sino que utiliza utiliza las palabras de una manera creativa, algunas hasta utilizándolas como verbo, ¿sí? Por ejemplo, la palabra friend, él lo utiliza como verbo con unfriended, o como se diga, ¿sí? Se cree que más o menos aporta al idioma inglés unas 1.700 palabras nuevas. Shakespeare vuelve, después de su periodo de Londres, vuelve a Stratford, a su ciudad natal, ¿sí? Donde pasa sus últimos años, y fallece el 23 de abril de 1616, el mismo día que nace, 23 de abril. Muchas de sus obras no habían sido editadas, pero dos actores amigos de Shakespeare reúnen toda su obra, casi toda su obra, y publican en 1623 lo que se conoce como el First Folio, ¿sí? Esa primera edición que contiene 36 obras de Shakespeare y que gracias a eso han llegado hasta la actualidad. Bueno, esto es un poquito resumido de lo que es la obra y la vida de William Shakespeare. Hola, en este video vamos a estar hablando un poquito de la obra Julio César de William Shakespeare. Julio César pertenece a una serie de obras que son las obras romanas de William Shakespeare, ¿sí? Entonces, ¿por qué Shakespeare escribe estas obras romanas? Hay una influencia él admiraba a Plutarco, que en su texto de Vidas Paralelas, en una traducción que estaba en Inglaterra de Sir Thomas North, fue como la fuente principal de inspiración para estas obras, ¿no? Para estas tragedias romanas. Roma presentaba conflictos y escenarios que eran bastante un espejo de lo que sucedía en Inglaterra, ¿sí? Era un espejo de grandeza por un lado y de decadencia por el otro. Había imperio, poder, traiciones, había luchas políticas, y todo esto le servía a Shakespeare para hablar de lo que sucedía en Inglaterra con una distancia que no, políticamente le servía. La época toda la época isabelina, ¿sí? La época del reinado de Isabel I y de Jacobo I estaba muy marcada por esa obsesión en la estabilidad política, en la sucesión del trono, el ejercicio del poder. Y estas tragedias le permiten de manera indirecta hablar de lo que sucedía a Shakespeare, le permite hablar de manera indirecta de lo que estaba sucediendo. Al elegir Roma como escenario de sus tragedias, Shakespeare nos muestra que los dilemas humanos eran los mismos en la antigüedad que en esa Inglaterra renacentista, y podemos agregar igual que ahora. Para adentrarnos un poquito en lo que es la obra de Julio César, un par de datos. ¿Quién fue Julio César? Bueno, Julio César, militar, político, romano, sí, que fue escalando posiciones dentro del poder romano. Fue edil, cuestor, pretor, cónsul, y tenía un gran talento y hacía un gran talento oratorio, hacía alianzas pertinentes, y así fue, tenía una gran capacidad de oratoria, y así fue escalando posiciones. Se hizo famoso como general, al conquistar Galia. Después el Senado comenzó a estar temeroso de que quisiera tener el poder absoluto, ¿sí? César cruza el río Rubicón alrededor del 49 a.C. y desata una guerra civil contra Pompeyo. Pompeyo había sido en un momento aliado de él y ahora eran contrincantes. Lo vence a Pompeyo, ¿sí? Y se hace nombrar un dictador perpetuo, era un cargo excepcional, sí, que tenía con poderes casi absolutos. Igualmente impulsa cambios sociales, políticos, económicos, o reorganiza el calendario, se pone a la parte
rural, más de su lado, y reforma el Senado. Todas estas cosas, obviamente, por el Senado no son bien vistas. A partir de la vuelta de Julio César a Roma es que comienza la obra de Shakespeare. Después de haber derrotado a Pompeyo, vuelve y ese es el escenario de temor y de conspiración en el Senado para derrocar a Julio César. Spoiler, en la obra se mueren casi todos. La obra está dividida en 5 actos, ¿sí? Contrariamente a lo que pensamos, que Julio César va a ser el protagonista absoluto de la obra, no lo es. Julio César solo aparece en los primeros actos y todo está alrededor de otros personajes centrales, como Marco Antonio. Bien, como ya dijimos antes, la obra comienza en Roma, cuando va a ser la llegada de Julio César después de derrocar a Pompeyo. Ahí empieza con un enfrentamiento de clases. Ya Shakespeare nos está mostrando un enfrentamiento de clases con los plebeyos y los tribunos, ¿sí? Que eran un cargo político. Los plebeyos celebran el triunfo de César y los tribunos dicen que no, o sea, ¿cómo el pueblo va a festejar eso? Va a festejar la derrota de alguien que fue la derrota de Pompeyo con alguien que fue tan bueno con eso, ¿no? César entra en Roma acompañado por sus partidarios, pero se le acerca un adivino. El adivino le dice que tenga cuidado con los idus de marzo. Los idus de marzo eran el centro del mes, ¿sí? Alrededor del 15 de marzo. Que tenga cuidado con los idus de marzo. Pero César desatiende absolutamente lo que le dice el adivino, lo ignora. Él confía en su amigo Marco Antonio, ¿sí? Aliado de él, que era un general romano. A César le preocupa que otro estadista, que Cayo Casio, pueda ser un peligro para él. Creyendo que César es un tirano, Casio está planeando una conspiración para matarlo, ¿sí? Y lo quiere convencer a Bruto, otro político, ¿sí? Idealista, para que se le una. Pero Bruto duda de las palabras de Casio y no participa. Mientras están haciendo esta conversación, se escuchan unos vítores que 3 veces. Ellos desconocen el porqué de este pueblo vitoreando qué cosa, ¿no? Sucede que después Bruto se entera por otro funcionario que Marco Antonio, el amigo de Julio César, ¿sí? Marco Antonio intentó coronarlo 3 veces delante de todo el pueblo. Pero, estratégicamente, Julio César rechaza la corona. Rechaza esa corona. Entonces, el pueblo vitorea eso, como diciendo, no quiere ser rey, ¿sí? Es como una especie de acto de humildad que hace frente al pueblo. Es un acto absolutamente político. Casio, que está empeñado en que Bruto se una a la conspiración, falsifica unas cartas que pretenden ser de ciudadanos de Roma, que están preocupados porque Julio César se quiere quedar con todo el poder. Entonces Bruto, que él sentía que tenía que hablar por la ciudad, por Roma, se termina convenciendo, estas cartas lo termina convenciendo y se une a la conspiración, porque, bueno, siente que es una súplica de los ciudadanos de Roma que tienen que acabar con César. Porcia, la esposa de Bruto, le ruega que le cuente sus preocupaciones. Aquí hay 2 mujeres que aparecen, esta Porcia y después aparece también otra mujer más que va a ser importante, porque no lo ve bien. Bueno, Bruto comparte con su esposa sus preocupaciones. Actos más tarde, en el último acto, Bruto se va a enterar de que su esposa, sí, por toda esta tragedia, se termina suicidando tragando brasas ardientes.
Bien, por otro lado, la mañana siguiente, Calpurnia, que es la otra mujer que aparece, que es la esposa de Julio César, le cuenta unos sueños a César. ¿Sí? Le dice que no vaya, sueña con una estatua de César que está sangrando por varias heridas y le dice que no vaya al Senado, ¿sí? Que, no, que tiene un mal presagio. Pero llega otro de los políticos y reinterpreta este sueño, obviamente porque era parte de la conspiración, diciéndole lo contrario. César sale hacia el Senado y se vuelve a encontrar con el adivino que le repite la advertencia, cuidado con los idus de marzo. ¿Sí? A lo que César dice, ya estamos en los idus de marzo, no pasó nada, pero bueno, el tema es que no había terminado. Por supuesto, al llegar al Senado, lo apuñalan, todos los senadores lo apuñalan a César. Bien, y aquí viene el centro de la obra, ¿sí? El mismo Bruto es el último que lo apuñala. Los asesinos de César no se van, se quedan en el Senado y van a hablar con el pueblo de Roma, ¿no? Marco Antonio se pone, dice que si quieren, nada, que lo maten a él también, pero si no se pone al servicio de ellos es en una estrategia política. Entonces, Marco Antonio lo único que les pide a Bruto es que le deje mostrar el cuerpo de César para que el pueblo se pueda despedir de César, ¿no? A lo que Bruto accede. Primero, con ciertas condiciones, ¿no? Primero, lo que hace Bruto es dar un discurso ante el pueblo de Roma, donde les dice lo que ha sucedido, que por el bien de Roma han asesinado, han asesinado a César, bueno, el pueblo enfervorizado está de acuerdo con todo eso, bravo, bruto, pero luego aparece Marco Antonio con el cuerpo de Julio César y convence a través de una oratoria muy convincente, convence al pueblo de Roma de una manera muy indirecta, diciéndoles que hasta en el testamento de Julio César, César le iba a dejar cosas al pueblo. Entonces el pueblo revierte su opinión y se pone a favor de César y de Marco Antonio que está hablando, ¿no? Entonces quiere la cabeza de Bruto y de todos los otros conspiradores. La multitud expulsa a Bruto y al resto de los conspiradores, los expulsa de Roma. Bruto y Casio con su gente están exiliados, ¿sí? En Sardis y preparan una guerra con Marco Antonio y Octavio, ¿sí? Que es familiar de Julio César. Pero esa noche en la tienda de Bruto se le aparece una sombra, que no es más que la sombra del César, ¿sí? Que le promete que él también va a estar en el campo de batalla, que ese espectro va a estar en el campo de batalla. Durante la batalla se enfrentan, Bruto se separa de Casio, empieza a perder fuerzas ante las fuerzas de Marco Antonio. Casio cree erróneamente en un momento que su ejército ya fue derrotado y que otro amigo ha sido capturado y él, antes de ser capturado por sus enemigos, prefiere morir, entonces le pide a uno de sus sirvientes que lo apuñale. Bruto lo interpreta esto como un acto de venganza del fantasma de César y casi derrotado también se quita la vida, más allá de todos los muertos que van cayendo, ¿no? Marco Antonio y Octavio reclaman el triunfo y a pesar de todas las diferencias en el final de la obra, a pesar de todas las diferencias que tenían con Bruto, ellos lo ponen como un romano noble porque hizo lo que hizo creyendo que todo era por el bienestar y por el bien de Roma. Bueno, esto es apenas una síntesis de lo que Julio César es. Tiene un montón de personajes y un montón de textos imperdibles en cuanto a conspiraciones. También hay unos monólogos imperdibles que lo pueden buscar en YouTube. Uno de ellos está interpretado por Marlon Brando, que hace de Marco Antonio, de una película vieja, pero con unos monólogos. Antonio y Cleopatra, William Shakespeare, el autor.
Se cree que nació en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, el 23 de abril de 1564, del calendario juliano, y falleció el mismo 23 de abril de 1616 en el mismo lugar. A pesar de que no es exacta la fecha de su nacimiento, fue bautizado en la iglesia de Santa Trinidad el 26 de abril de 1564, calendario también juliano, como Guglielmo Filius Johannes Shakespeare. De los primeros años no se sabe mucho. Su educación fue débil. Según su amigo Ben Jonson, sabía poco latín y menos griego. Se dice que luego, con la llegada del Renacimiento, esto cambió al contar ya con otros maestros y otras disciplinas. En el año 1579 sus padres vendieron propiedades para poder seguir adelante y él fue maestro joven para sustentarse. Ayudó a sus padres en la carnicería y fue amante de la naturaleza. Esto hizo que llenara su niñez de vida campesina con mascaradas, fuegos artificiales, cabalgatas y obritas de teatro. Se casó con Anne Hathaway en el año 1582, ella con 26 años y él con 18 años, y tuvieron 3 hijos, Susana y los mellizos, Hamnet y Judith, muriendo Hamnet a los 11 años por circunstancias desconocidas. No se sabe si fueron felices en su matrimonio. Debido a las dudas sobre la bisexualidad de Shakespeare, todo es supuesto y es objeto de debate. Pero lo que sí se sabe es que dejó Stratford y se fue solo a Londres. Una vez allí, tuvo malas compañías, llegándose a decir que robaba ciervos y fue detenido por esto. De todas formas, inicia su carrera refundiendo obras ajenas y comienza a tener éxito, encontrándose con un teatro inglés menos desarrollado que el español, aunque aparecía en Londres el teatro escolar de obras clásicas. La falta de indicaciones escénicas hacían que Shakespeare, Lope de Vega y otros dramaturgos sea difícil para ellos poder determinar la disposición general. Pronto se convertirá en actor, escritor y finalmente copropietario de la compañía teatral conocida como Lord Chamberlain. La compañía alcanzaría tal popularidad que tras la muerte de Isabel I y la subida al trono de Jacobo I, el nuevo monarca la tomaría bajo su protección, pasando a denominarse los Kingmen, hombres del rey. Existen varios documentos que muestran que, en su etapa londinense, Shakespeare se enriqueció lo suficiente como para comprar una propiedad en Blackfriars y convertirse en el propietario de la segunda casa más grande de Stratford. En el año 1614 se retiró a su villa natal, falleció el 23 de abril de 1616 según el calendario juliano. Y una leyenda afirma que sus obras inéditas yacen con él en su tumba. Se desconoce cuál, entre todos los retratos que existen de Shakespeare, es el más fiel a la imagen del escritor, ya que muchos de ellos son falsos y pintados a posteriori a partir del grabado de First Folio, primera colección de obras de autor. La obra Antonio y Cleopatra. Shakespeare escribió esta obra alrededor del año 1606, basándose en la vida de Antonio de Plutarco, parte del libro Vidas Paralelas, traducida al inglés por Thomas North, en el año 1579. La obra se sitúa en el contexto de la caída de la República Romana y el ascenso del imperio al explotar la guerra entre Marco Antonio y Octavio César. Su enfoque está en la relación del romano con la reina de Egipto, Cleopatra VII, y como esto afectó los deberes políticos y llevó a la derrota y al suicidio de ambos, los protagonistas son Marco Antonio y Cleopatra, y el antagonista es Octavio César. Abarca un periodo de tiempo que comienza con la muerte de Fulvia, 40 años antes de Cristo, hasta la batalla naval de Accio y sucesos posteriores, 30 años antes de Cristo. Composición y temas de la obra. Es una tragedia histórica, usa en ella el pentámetro yámbico con 10 sílabas por línea, un patrón rítmico de acentos en sílabas alternas, el da, dum, sin rima, verso blanco, dándole a esta obra un tono formal y elevado con importancia dramática. También emplea la prosa para los personajes de clase baja. Los temas de la obra son la complejidad de la relación entre Marco Antonio y Cleopatra, la tensión entre el deber político y el amor personal, la lealtad, la traición y las ambiciones. También puede ser que esta obra sea una secuela de Julio César, ya que comparten personajes.
Contexto histórico. La historia se desarrolla en el período posterior a la muerte de Julio César, cuando el Imperio Romano estaba bajo el dominio de un triunvirato formado por Marco Antonio, Octavio César y Lépido. La parte geográfica era de gran alcance entre la exótica Alejandría y la pragmática y austera Roma. El triunvirato necesitaba reestructurar urgentemente el ejército en Oriente, asegurar nuevas fuentes de financiación militar y lanzar una expedición punitiva contra el Imperio Parto. Marco Antonio emprendió esta expedición y su viaje lo llevó a Tarso, actual Turquía meridional, desde donde envió un mensajero a la reina de Egipto, invitándola a una reunión en la ciudad, ya que Roma necesitaba aprovechar la inmensa riqueza de Egipto, sus abundantes reservas de grano y su estratégica situación militar. Antonio y Cleopatra pasaron el invierno del 41 al 40 a.C. en Alejandría, disfrutando de la mezcla única de cultura egipcia y griega por la que era conocida la ciudad. Fueron compañeros inseparables, jugaban a los dados, bebían, cazaban juntos y organizaban fastuosos banquetes el uno para el otro. Él parecía vivir una doble vida, y no solo porque ya estuviera casado con Fulvia, sino porque su carácter tenía dos caras: la sobriedad y la seriedad de los romanos, y el espíritu divertido y dionisíaco de los griegos. De hecho, los alejandrinos decían que, cuando estaba en compañía de egipcios, llevaba las máscaras de la comedia, pero con los romanos cambiaba a la máscara de la tragedia. Marco Antonio y Cleopatra habían logrado un equilibrio satisfactorio entre su gusto por el placer y sus responsabilidades políticas. Sin embargo, en la primavera del año 40, Fulvia y el hermano Antonio desafiaron políticamente a Octavio César, que gobernaba el oeste desde Roma. Fulvia murió ese año y Antonio aprovechó la oportunidad política. Para demostrar su lealtad y consolidar la alianza, Antonio se casó con la hermana de Octavio, Octavia. Antonio regresó finalmente al este en el 37 a.C. y reanudó de inmediato su apasionado romance con Cleopatra, en quien veía no solo a una amante inigualable, sino también a una gran gobernante muy eficiente, cuyas ambiciones políticas sintonizaban con las suyas. Apoyó su derecho a gobernar Egipto, mientras que ella apoyó su tardía campaña contra los partos, una empresa militar que acabó en desastre. En el 31 a.C., unos 900 barcos se enfrentaron en la batalla de Actium, o batalla de Accio, cuando las galeras de Cleopatra huyeron. Antonio la siguió y sus fuerzas no tardaron en rendirse. Los amantes fueron derrotados y ambos se quitaron la vida. La muerte de Marco Antonio eliminó el último obstáculo para que Octavio se convirtiera en el único emperador de Roma. Asumió el título de Augusto en el 27 a.C. Representación de los personajes en la obra versus personajes en la vida real. Marco Antonio. Marco Antonio es presentado en la obra teatral como un guerrero muy habilidoso que, al enamorarse de Cleopatra, va abandonando poco a poco sus deberes como político y militar. Se vuelve hedonista y negligente, y su profundo amor por Cleopatra lo va llevando al punto de confrontar con Octavio César, su cuñado, ya que en un momento dado acepta casarse con la hermana de este a fin de consolidar una alianza, que luego se ve destruida cuando Antonio abandona a Octavia para volver a Egipto con su amada Cleopatra. Esta situación lo lleva a él y a su amada a la tragedia y a la derrota del pueblo egipcio. En la vida real, Marco Antonio, nacido en el 83 a.C. hasta el 30 a.C. cuando fallece, fue un notable político y militar romano, figura clave en la transición de República Romana al Imperio. Fue un fiel seguidor de su tío abuelo Julio César y luego del asesinato de este, Marco Antonio se convirtió en un acérrimo vengador de su tío. Con Cleopatra VII formaron una alianza estratégica para gobernar los territorios orientales, pero así también protagonizaron un apasionado romance que trasciende hasta nuestros días como una de las historias de amor más conocidas. Junto a ella tuvieron 3 hijos, primero mellizos y luego un niño. Los mellizos fueron Alejandro Helios y Cleopatra Selene en el 40 a.C. y luego Ptolomeo Filadelfo en el 36 a.C. Luego del suicidio de Marco Antonio y Cleopatra, los niños fueron llevados a Roma y criados por Octavio. Cleopatra. Cleopatra VII en la obra de Shakespeare es mostrada como una figura compleja, manipuladora, ingeniosa, seductora y con un acento sexual atrayente. Se lo presenta con una gran habilidad para liderar su país y a su vez atrapada en una relación desbordante de amor y sensualidad con Marco Antonio. Un amor que es a su vez alianza política y verdadera pasión.
Es una amante celosa y temperamental que no duda en manipular con mentiras y juegos emocionales a su amado Antonio. Sus valores y costumbres de sensualidad, lujo extremo, pasión y vitalidad chocan abiertamente con las costumbres de disciplina y pragmatismo de Roma, dicotomía que marca el tono del conflicto en toda la obra, hasta llegar al trágico final del suicidio de ambos amantes. Cleopatra VII en la vida real. Llamada Cleopatra Tea Filópator, fue la última reina del Antiguo Egipto, reinando desde el año 51 a.C. hasta el 30 a.C. Su muerte marca el término del período helenístico egipcio para pasar a ser Egipto una provincia romana. Nacida en Alejandría en el 69 a.C., heredó el trono a los 18 años. Hacia el año 48 a.C. conoce a Julio César, con quien teje una alianza estratégica para consolidar su poder. Esta alianza se convierte también en un vínculo amoroso y de estrecho del cual nacerá su primer hijo, Cesarión, Ptolomeo XV. Luego de la muerte de Julio César, conocerá a Marco Antonio, su gran amor y padre de sus otros 3 hijos. Su legado llega hasta nuestros días, ya que Cleopatra fue inmortalizada en obras de teatro, en la literatura, en la música y en el cine. Si bien se la suele mostrar como exótica y sexualmente seductora, las fuentes históricas la reconocen como una líder astuta, muy culta y con una gran capacidad política y diplomática, que hizo todo lo posible para proteger la independencia de su pueblo. Fue la primera reina tolemaica en hablar el idioma egipcio, el idioma de su pueblo. Hablaba varios idiomas, se supone que 9, el griego, sirio, etíope, koiné, hebreo, árabe, egipcio, troglodita y el latín. Octavio César. Octavio César en la obra teatral se lo presenta como un personaje que representa el deber, la razón y la frialdad de la política romana. Haciendo contraste con los personajes pasionales y emotivos de Marco Antonio y Cleopatra viviendo su decadencia. Es un personaje metódico y pragmático. No es un villano en el sentido estricto, sino más bien alguien que busca legitimar el orden y la estabilidad políticas de Roma. Es un personaje central, ya que será mostrado como el antagonista en la estructura de la obra, impulsando el conflicto principal que generará el trágico final del suicidio de la pareja de amantes. En este sentido, Octavio encarnará la virtus romana, a diferencia de Marco Antonio, que poco a poco se despega de los valores romanos por influencia de Cleopatra. Al concretarse la alianza por medio del casamiento de la hermana de Octavia, con Antonio, pareciera que el conflicto entre ambos disminuye, pero por el contrario se acrecienta cuando este último abandona a Octavia para volver con Cleopatra. Esto es visto por Octavio tanto como una afrenta personal como una debilidad vergonzosa de Antonio al sentir ese amor furioso por Cleopatra. Al fallecer ambos protagonistas, se lo muestra a Octavio con deseos de usufructuar esas muertes en provecho propio para consolidar su anhelo de poder absoluto. Octavio en la vida real. Nació como Cayo Octavio, pero al morir su tío abuelo Julio César, se convirtió en su heredero pasando a llamarse Cayo Julio César Octaviano. Luego de varias guerras civiles en Roma y la derrota de sus rivales Marco Antonio y Cleopatra VII en la batalla de Aquio, pudo consolidar su poder. Hacia el año 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, marcando el comienzo del Imperio Romano y su periodo de paz conocido como la Pax Romana o Pax Augusta. Su reinado no fue muy extenso, desde el 27 a.C. hasta el 14 a.C. Sin embargo, fue promotor de muchas reformas políticas, sociales y militares, sentando las bases de la administración imperial. Se le reconoce haber creado servicios sociales como la policía, el correo y los bomberos. Fulvia. Si bien en la obra teatral no es un personaje actuante, solo se la nombra en su muerte, fue muy destacada en la historia real. Fue la esposa de Marco Antonio, que fallece al comienzo de la obra de teatro. Se había casado con este en terceras nupcias, luego de haber estado casada con otros personajes influyentes de la antigua Roma. Por su linaje y posición, Fulvia ocupaba un lugar privilegiado para incursionar en la atravesada política romana. Con Marco Antonio, este poder político alcanzó su máximo punto. Su más audaz movimiento lo realizó mientras su marido estaba con Cleopatra en Egipto. Pensando a Octaviano como amenaza para su esposo, Fulvia levantó un ejército contra él en lo que se conoce como la Guerra de Perusia.
Si bien los antiguos historiadores la consagran como una manipuladora hambrienta de poder y despiadada, incluso afirmando que mutiló la lengua de la cabeza cortada de Cicerón, los historiadores modernos la rescatan como una mujer que se atrevió a desafiar los rígidos roles de género de su época. Fue la primera figura femenina no mitológica en aparecer acuñada en monedas romanas hacia el año 43 y 42 a.C., mientras su marido Marco Antonio era triunviro. Murió en Grecia, exiliada hacia el año 40 a.C. Consideraciones finales hacia la obra. En la obra la vemos a una Cleopatra desesperada y manipuladora por la marcha de Marco Antonio a Roma luego de la muerte de Fulvia. Pero habría que considerar que, al momento de la muerte y posterior partida de su pareja, ella estaba embarazada o recién había dado a luz a sus gemelos Alejandro y Selene. Observamos la misma situación poco tiempo después, apareciendo ella como extremadamente celosa y desesperada por el casamiento de Marco Antonio con Octavia. Habría que pensar no solo en el abandono sentido por ella y sus hijos, tal vez también en el temor real por su futuro y el de sus vástagos, que bien podrían haberse visto como futuros competidores en el tablero de poder romano. Por lo tanto, se podría pensar en un personaje teatral concebido un tanto estereotipado en su rol de gobernante manipuladora y calculadora, sin tener en cuenta sentimientos y miedos reales que la historia y su propio rol en ella podían generar en Cleopatra y su accionar. Escena 3. Alejandría. Una sala del palacio. Entran Cleopatra, Carmiana, Iras y Alejo. ¿Dónde está ese muchacho? No se atreve apenas a venir. Andad, andad, venid aquí, señor. Entra un mensajero. Noble Alteza, Herodes de Judea nos ha miraros más que cuando estáis de buen humor. Tendré la cabeza de ese Herodes. Pero ¿cómo tenerla ahora que ha partido Antonio, que hubiera podido dar la orden de traérmela? Aproxímate. Muy graciosa, Majestad. ¿Has visto a Octavia? Sí, temida reina. ¿Dónde? Señora, en Roma. La he contemplado de frente y la he visto conducida entre su hermano y Marco Antonio. ¿Es tan alta como yo? No, señora. ¿La has oído hablar? ¿Tiene la voz aguda o grave? Señora, la he oído hablar. Tiene la voz grave. Tanto mejor. No la amará por mucho tiempo. Amarla. Oh, Isis, eso es imposible. Lo creo, Carmiana. Bajita y la voz gruesa. ¿Tiene majestuosidad en la figura? Acuérdate, si has contemplado alguna vez la majestad. Barrastras. Ya esté inmóvil o ya marche. Siempre es la misma. Tiene el aire de un cuerpo más bien que de un alma, de una estatua más que de una persona que respira. ¿Es cierto? Sí, o no tengo el don de la observación. No hay 3 en Egipto que pudieran hacer mejor un informe. Es muy inteligente, me parece. Pues bien, no veo aún nada en ella. Este mozo está dotado de un buen criterio. Excelente. Infórmame sobre su edad, te lo ruego. Señora, era viuda ¿Viuda? ¿Oyes, Carmiana? y creo que tiene 30 años. ¿Conserva su rostro en la memoria? ¿Es ovalado o redondo? Redondo hasta la imperfección. Que tienen la cara redonda son, en su mayor parte, imbéciles. ¿Y su cabellera? ¿De qué color es? Morena, señora, y su frente tan baja como hecha de encargo. Aquí tienes para ti. No debes tomar a mal mi precedente rudeza. Voy a hacer que emprendas un nuevo viaje. Te encuentro muy apropiado para los negocios. Ve a prepararte. Nuestras cartas están dispuestas. Sale el mensajero. Es un hombre listo. Sí, en verdad. Me arrepiento mucho de haberle molestado, como he hecho. Verdaderamente me parece que, según él, esta criatura no es gran cosa. Nada en absoluto, señora. Ese hombre ha visto ciertas personas majestuosas y entiende de ello. Sí,
¿Ha visto personas majestuosas? Isis impida que, después de haberos servido tan largo tiempo, ignore lo que es majestad. Tengo aún que preguntarle una cosa, mi buena Carmiana, pero poco importa. Me lo llevarás al aposento donde voy a escribir. Todo puede ir bien todavía. Os lo garantizo, señora. Salen. Bueno, en el día de hoy decidimos elegir la obra de William Shakespeare, de Tito Andrónico, creada en 1693, y va a ser presentada por Laura Montuani, Domingo de la Llave, María Silis y Melody Lanza. Laura, cuando quieras, puedes empezar con el contexto. Muy bien. Bueno, esta obra fue considerada en general por la crítica como la obra menos célebre de William Shakespeare. Críticos como T.S. Eliot consideró que es una de las obras más estúpidas y falta de inspiración jamás escritas. Críticas como esta causaron dudas sobre la autoría de la obra, si realmente fue escrita por Shakespeare en comparación con sus escritos posteriores. Otros críticos decidieron colocarla directamente, clasificarla dentro de las obras menores de Shakespeare, ya que se trata de la primera obra que escribió. Las fuentes de inspiración de estas obras fueron la recopilación de leyendas y mitos del siglo XIII, algunos de ellos en la colección Gesta Romanorum, que es un compendio de relatos escritos en latín aproximadamente a mediados del siglo XIV y cuya impresión primera fue en 1470. También como fuente se cita a la Metamorfosis de Ovidio. En este caso, el tema del mito del rapto de Filomena tiene un paralelismo con Tito Andrónico. Inclusive los personajes de la obra de Shakespeare citan más de una vez aquel pasaje de la obra. Recordamos que en la obra citada, Filomena es raptada y violada. Los atacantes, para no ser delatados por ellos, le cortan la lengua. O sea que estamos hablando de una obra donde aparece la brutalidad y se repite a lo largo de toda la obra. La violencia que aparece es extrema. Por supuesto, esta obra no está basada en hechos reales, sino que es una historia ficcional. La ambientación corresponde a los últimos años del Imperio Romano, o sea, un Imperio Romano en decadencia. En cuanto al argumento, Tito Andrónico regresa victorioso a Roma después de ganar la guerra contra los godos del norte. Es recibido con todos los honores y decide ofrecer a los dioses a uno de los godos prisioneros en sacrificio. La madre del elegido, también prisionera, ruega a Tito para que perdone la vida de su hijo, pero el guerrero, inflexible, continúa con las solemnidades de la ceremonia. La mujer suplicante es Tamora, la reina de los godos. El relato da un giro cuando Saturnino, el nuevo emperador de Roma, elige a Tamora, o sea, la prisionera de guerra, como emperatriz y se casa con ella. De esta manera, el poder cambia absolutamente de manos. Tamora es una mujer cruel que planifica vengarse de Tito Andrónico. Esa decisión desencadenará una serie de sucesos oscuros y sangrientos, venganzas continuas y extremas. Según la perspectiva del narrador, los godos son quienes llevan a Roma
la capital de la civilización, la crueldad y la violencia en forma desproporcionada. El tema es el origen de la violencia, o sea, la venganza. Es la venganza la que engendra todos los males en esta obra. Tamura es quien elige hacer el mayor daño posible como venganza por la muerte de su hijo. Los personajes, comenzando por Tamora, quien recién mencionamos, es una mujer fría, calculadora, vengativa, sin escrúpulos, violenta. Su sed de poder está relacionado con la búsqueda de posibilidades de venganza y no con la ambición, como sucedería en el caso de Lady Macbeth si hacemos una comparación con los dos textos de Shakespeare. Tito Andrónico, en un principio, es un general entregado a su patria romana. 20 de sus hijos han dado su vida por el imperio, pero luego es un vengador despiadado. La sed de venganza por las ofensas sufridas lo lleva a cometer atrocidades, como servir a la madre de Tamora como parte de un banquete los cuerpos de sus hijos. Aarón es un esclavo godo, amante secreto de Tamora, artífice de la crueldad que se desarrolla en el relato. El personaje tiene características psicopáticas, está orgulloso de su maldad, no muestra remordimientos y parece disfrutar de sus actos de maldad. Lavinia es la hija virtuosa de Tito, es quien sufre una terrible venganza de Tamora al ser violada y mutilada por sus hijos. Esta escena es la catalizadora de la trama. Otros personajes son Marco, hermano de Tito, quien acompaña en la venganza, Saturnino, el hijo del emperador anterior, que al convertirse en soberano de Roma juega un papel crucial en esta intriga. Demetrio y Quirón son los hijos de Tamora, ambos son los que cometen los actos de crueldad contra Lavinia y más tarde son victimizados por Tito. Y Lucio es el hijo de Tito, es el único sobreviviente de la tragedia y quien busca vengar a su padre y restaurar el orden en Roma. Vamos a la A génesis de los continuación, personajes. vamos a ello. Bueno, ya tenemos la génesis de los Lo personajes primer y y ahora segundo comenzamos con domingo. el acto 1. Tito Andrónico vuelve de la guerra a Roma después de 10 años y viene acompañado de un féretro. El Senado romano lo espera paciente y trae consigo a Tamora y a su hijo como rehenes de los godos. A pedido del príncipe Saturnino, se corona como emperador actual de Roma, con el apoyo de Tito. En agradecimiento, Saturnino pide la mano de Lavinia para ser su futura emperatriz. Pero Baciano secuestra a Lavinia y se la lleva del lugar junto a Marcos. Tito pide ayuda a los soldados para ir a rescatar a su hija, pero Mucio le impide avanzar hacia la salida. Tito, ante esta negativa, hiere a Mucio y muere. Lucio le reprocha por matar a su hermano y le advierte a su padre que su hermana ya se encuentra comprometida con otro hombre. Ante tal deshonra, Saturnino decide preguntarle a Tamora si quiere ser su esposa, y ella acepta. Salen todos afuera del Senado para celebrar la boda, menos Tito. Se queda decepcionado por las deshonras que le causaron sus hijos al honor de la familia. Después vuelven a ingresar Marco, Lucio, Quinto y Marcio para dirigirse a Tito y convencerlo de que le dé una digna sepultura a Mucio. Ante la negativa de éste, se arrodilla ante él, pero sigue negando el pedido. Vuelven a entrar al Senado Saturnino y su séquito.
Tamora, Demetrio, Chirón y Aarón. Más tarde ingresan Bociano, Lavinia y sus secuaces. Bociano felicita a Saturnino por su esposa y Saturnino irónicamente lo felicita, aunque en él habita el deseo de venganza. Tamora, por su parte, apela ante Saturnino para arreglar su amistad con Tito Andrónico, sus hijos y su hermano, y después de conseguirlo, ambos charlan como si fueran viejos amigos. También Saturnino, al perdonar la ofensa de los hijos de Tito, invita a Lavinia a ser huésped de su palacio. Acto 2. Ingresa Aarón en escena, alabado por Tamora por su triunfo como emperatriz en la ensoñación de la belleza de su amante. Después ingresan Demetrio y Quirón, disputando sobre la viña. Quirón, obsesionado con quitarle a Bociano a su esposa, y Aarón mete bocado cada vez que puede, como buen metiche que es, contabilizando las tragedias que ocurrirán si fuera a hacerlo. La conversación entre Quirón y Demetrio sube de nivel y desenvainan sus espadas, aunque Aarón logra convencerlos con su sabiduría y logra apaciguar el fuego de sus corazones. En la escena 2 se narra en un bosque Tito Andrónico, Marco, Lucio, Quinto, Marcio y los cazadores deciden ir a cazar. Mientras tanto, en una parte apartada del bosque se encuentran Tamora y Aarón, quien trae un saco de monedas de oro y una carta. La carta se la entrega a ella para darle a Saturnino, que en ella contiene un complot siniestro contra la familia de Tito Andrónico. Aarón se aleja al ver venir a Baciano y Lavinia. Todos hablan con Tamora por encontrarlo con su amante y le cuestionan su honor. En eso aparecen Demetrio y Chirón, que le cuestionan a su madre qué sucede y ella les recrimina que si son sus hijos, que la defiendan de sus enemigos. Demetrio, para validar la lealtad de su madre, hiere a Baciano y a Quirón. Lo apuñala en el corazón provocando su muerte. Tamora les dice a sus hijos que cuanto más ultrajen a Lavinia, más los amará. Ella les pide que la maten antes de vivir ese hecho horrendo, pero ellos omiten sus plegarias. Así es como Demetrio arroja el cuerpo de Baciano dentro de un hoyo que cavó Aarón y se la llevan. Más tarde ingresan al bosque Aarón con Saturnino, que junto a Marcio le dicen a los hijos de Tito que han matado a su hermano. En eso se unen a la charla Tamora y su séquito, Tito y Lucio. Tamora pregunta a su esposo qué le sucede y él le explica que se encuentra pasando una gran pena al enterarse de la muerte de su hermano. Ella, haciéndose la sorprendida, le dice que se encontró una carta acerca del secuestro de Baciano, pero que evidentemente llegó tarde. La carta explica que hallará en el fondo del sauce un saco con monedas de oro y que su hermano se encuentra muerto en un hoyo hecho por los hijos de Tito Andrónico, a cambio del saco. Aarón va al lugar para buscarlo y lo encuentra en ese mismo lugar. Saturnino, al enterarse de esa verdad, los considera traidores y los lleva a juicio. En la escena cuarta se relata que en otra parte del bosque entran Demetrio y Quirón con Lavinia, a quien han violado y han cortado las manos y la lengua. La abandonaron a su suerte y se alejan. No obstante, Marcos ingresa al bosque y ve a su sobrina en esa situación. La cuestiona qué sucede, pero al darse cuenta de su estado, la lleva con su padre. Bueno, ahora me toca a mí leer el acto 3 y el acto 4. Acto 3. En una calle de Roma, senadores, tribunos y oficiales de justicia, Marcio y Quinto, encadenados para ser enjuiciados, y Tito los acompaña. Tito se arrodilla ante el pueblo para pedir ayuda y que le liberen a sus hijos, aunque no hay nadie allí. Pero en un intento desesperado apela a las emociones de los ciudadanos que van a pasar por allí. Lucio, en un acto impulsivo, levanta la espada ante los jueces por la causa de sus hermanos y los destierran de Roma. Cuando Tito se quejaba de su agonía ante Lucio, aparece Marco con Lavinia y le explica la situación a su hermana. Aarón parece para traerles noticias del emperador y les dice que si cualquiera de los tres presenta ante Saturnino una de sus manos como ofrenda, le será perdonada la vida a Marcio y a Quinto. Los tres discuten quién será el afortunado y Tito, Andrónico, se ofrece como voluntario. Pasado un tiempo, llega un mensajero con las cabezas de sus hijos y su mano cortada.
diciéndole de forma despectiva que pueden quedarse con su tributo que no lo necesitan. Aarón le había tendido una trampa, y Lucio, después de lo sucedido, se despide de su padre para irse de los territorios de los godos. Acto cuarto. Se encuentran en el jardín de Tito, Marcio, Lucio, Lavinia, Molsebetek, su nieto, y Tito, conversando entre ellos. Lavinia decide revelar a su familia quiénes fueron los causantes de su ultraje a través de la historia de Filomeno y cómo puede les escribe su nombre en la tierra. Todos juran venganza ante esa situación, y Lucio decide que va a ir a los godos para incorporarlos a una guerra contra Saturnino y Támora. Por otro lado, Aarón, Chirón y Demetrio se ponen a platicar entre ellos y de repente ingresa la nodriza explicando que Támora tuvo un hijo, pero que es de Aarón, y que si llegara a enterarse el emperador, su honor sería difamado. Así que le pide a sus hijos que maten al bebé. Aarón los detiene, les impide sacar las espadas para matar a su hijo y les cuestiona a la nodriza quién más lo sabe. Solamente son 3 personas, y como una es ella, Aarón decide matarla para no revelar ese secreto. En la escena 3 se nos muestra en una plaza pública que Tito Andrónico, Marco, Lucio, Publio, Sempronio, Cayo y otros tiran cartas al cielo para que los dioses como Júpiter, Apolo, Mercurio y Ares actúen ante la injusticia de la muerte de los hijos de Tito Andrónico. De repente, aparece un señor llamado Rústico, que ingresa a la escena con 2 pichones en una jaula y lo convence de entregar una carta al emperador a cambio de darle oro. Así que Rustio se presenta ante Saturnino, que le ofrece como tributo a sus pichones y le entrega la carta. El emperador, al entender de quién es la carta, lo manda a matar por ser mensajero. Ahí se enteran que Lucio se volvió el general de los godos y está armando un ejército para acabar con su reinado. Tamara se ofrece a convencer a Tito para acabar con su vida y le dé a Lucio con una comida en la casa de Tito. Saturnino le da visto bueno y ella decide planificar todo su siniestro plan. Acto quinto. En la llanura cerca de Roma, ingresa Lucio triunfante al frente del ejército de los godos con tambores y banderas. Lucio se encontró a Aarón tapado con una capa negra, transportando a un bebé mientras motivaba a su ejército. Le cuestionaba qué hace ahí y le dice que si quiere que viva su hijo y tenga un futuro próspero, deberá contar toda la verdad. Pero Aarón, desconfiado, le hace jurar que si su hijo no vive, no contará nada. Más tarde, Emilio ingresa a las llanuras para explicarle que el emperador les pide una audiencia a Lucio, a su padre y a los príncipes de los godos. Así que acuden a ese llamado. Mientras tanto, Tamora visita disfrazada a Tito junto a sus hijos, diciendo que ella es la venganza y la sangre que tiene de los dioses. Tito le hace creer que está loco y acepta su ayuda. Ella deja a sus hijos solo con Tito y él los amarra con una soga y los acuchilla. Y después manda a llamar a su hija para que se prepare para la venganza. Tito le dice a su hermano que llame a Lucio y a los príncipes godos para participar del banquete que harán esa tarde. Suenan las campanas para anunciar al emperador y a la emperatriz. En la comida, Tito hace llamar a su hija y le comenta que Saturnino, que la han violado y mutilado a su querida hija, y que los culpables son los hijos de Tamora. Cuando Saturnino les manda llamar, Tito les comenta que no podrán hacerlo porque la carne del pastel que están comiendo es la de ellos. Después, para acabar con la agonía de su hija, la mata delante de todos los presentes. Le cuestionan por qué lo hace y le dice que su hija es actualmente la deshonra de su familia por ser ultrajada. Después saca un cuchillo y mata a Tamora para vengarse de todo. Saturnino, ante esta acción, mata a Tito y a su vez Lucio, por hacerle eso a su padre, lo mata. En el ambiente se crea un disturbio ante lo sucedido, así que Lucio decide explicarle la situación trágica de su familia ante los ciudadanos de Roma y sus motivos. Deciden elegirlo como el próximo emperador de Roma. Hacen traer a Aarón, dando su castigo que será enterrado bajo tierra hasta que se muera.
Con respecto a Saturnino, decide sepultarlo junto a sus mayores, a su padre y su hermana, en un monumento de la familia. Y a Tamora no le dan sepultura funeraria y mandan a tirar sus restos a las bestias salvajes. Aquí hemos terminado con esta obra, lo vemos acá a Shakespeare en otra obra y la foto que nos indica a Tito Andrónico. Muchas gracias. La violación de Lucrecia. Introducción. Lucrecia era una mujer de gran belleza, honestidad y de virtudes ejemplares, y figura de la mitología romana. La violación de Lucrecia es una leyenda en la historia de Roma. Su historia fue inmortalizada por Tito Livio, un historiador romano. Tito Livio narró el episodio de Lucrecia en su obra llamada Ab Urbe Condita, que habla sobre la fundación y la historia de Roma, detallando así cómo Lucrecia fue violada por Sexto Tarquinio y cómo su suicidio, impulsado por la vergüenza y el deseo de vengar el ultraje, provoca la ira del pueblo romano, hecho que condujo a la expulsión de los reyes. Así fue como se estableció la República en Roma. La historia es un mito fundacional, crucial, que marca el fin de la monarquía, cambiando su sistema político. Shakespeare toma la obra de la versión de Tito Livio sobre Lucrecia en pleno Renacimiento. Toma ese relato clásico y lo transforma en un poema narrativo llamado La violación de Lucrecia, poema que fue publicado en el año 1594 a fines del siglo XVI. Es un poema extenso, no es una obra teatral, donde Shakespeare explora el dolor de Lucrecia, la culpa, la violencia y las consecuencias sociales y políticas del acto. Shakespeare toma esta historia como base, pero no se concentra solo en el hecho político, sino que lo describe como el centro del drama humano y psicológico. Así Shakespeare retoma un mito romano de hace más de 2000 años y lo transforma en una reflexión atemporal sobre el dolor, la honra y la fragilidad humana, demostrando cómo la literatura puede convertir la historia en tragedia universal. La violación de Lucrecia es una de las primeras obras de Shakespeare, visto como un poema narrativo trágico, extremadamente rico en imágenes poéticas, fantasías y metáforas. El poema contiene 1855 líneas, divididas en 265 estrofas de 7 líneas, configurando un esquema de rima en cada estrofa. En la actualidad existen 3 obras de pintura de la violación de Lucrecia. En 1571 el pintor Tiziano Veselio pintó el óleo Tarquinio y Lucrecia, obra que se encuentra en la Galería Borghese de Roma en Italia. Otra versión de la obra, que data del año 1664, se encuentra en la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C. Esta versión de la violación de Lucrecia corresponde al artista Rembrandt. Y otra versión del año 1666 del mismo artista Rembrandt se encuentra en el Museo de Arte de Filadelfia. La violación de Lucrecia es un poema narrativo de William Shakespeare sobre la legendaria noble romana Lucrecia. Una tarde en la ciudad de Ardea, donde se libra una batalla, 2 soldados romanos, Tarquinio y Colatino, están conversando. Uno describe a su esposa Lucrecia en términos brillantes: es hermosa y casta.
A la mañana siguiente, Tarquinio viaja a la casa de Colatino. Lucrecia le da la bienvenida y Tarquinio la entretiene con historia de los hechos de su esposo en el campo de batalla. Tarquinio cometió un acto de violencia extrema contra Lucrecia. La violó. Él le dice que debe ceder ante él o la matará. También amenaza con causar su deshonra asesinando a un esclavo y colocando los dos cuerpos en los brazos del otro. Y luego afirmaría que la mató porque los descubrió en ese abrazo. Ella se rindiera ante él, Tarquinio promete mantener todo en secreto. Lucrecia le suplica en vano y él la viola. De vergüenza y culpa, Tarquinio se escabulle. Lucrecia está devastada, furiosa y con pensamientos suicidas. Ella escribe una carta a su esposo pidiéndole que vuelva a casa. Tarquinio exige saber, antes de decir quién fue, Lucrecia consigue que los soldados, que también estaban allí, prometan vengar este crimen. Le dice a su esposo quién lo hizo e inmediatamente saca un cuchillo, se apuñala y muere. El de Colatino es grande, también quiere suicidarse. Su amigo Junio Bruto sugiere que la venganza es una mejor opción. Los soldados llevan el cuerpo de Lucrecia por las calles de Roma. Los ciudadanos enojados destierran a Tarquinio y su familia. A pesar de la violencia de la escena, el episodio de Lucrecia y Tarquinio fue popular en la pintura renacentista, a menudo representado de forma erótica para un público predominantemente masculino. La versión del pintor flamenco Peter Paul Rubens, titulada Tarquinio y Lucrecia, es una destacable interpretación al óleo. La misma tuvo lugar entre los años 1609 y 1611, durante lo que se considera la primera época del artista. Rembrandt utilizó la historia de Lucrecia como tema de dos de sus pinturas más conmovedoras, en las que representó dos momentos de la tragedia de su suicidio. La versión, pintada en 1664 y perteneciente a la colección de la Galería Nacional de Arte de Washington, la representa justo antes de suicidarse. Esta segunda versión, pintada en 1666, la retrata momentos después de clavarse el cuchillo en el corazón. La historia es apasionante, tal como Shakespeare nos tiene acostumbrados, pero nos hace preguntarnos si Lucrecia existía en la vida real o si es un mito. No hay fuentes contemporáneas a Lucrecia. Los relatos fueron escritos 500 años después de los hechos que describen. Por eso muchos estudiosos consideran su historia parte de la mitohistoria romana, como el rapto de las Sabinas, por ejemplo. La historiadora Mary Beard señala que Lucrecia encarna el ideal de virtud femenina y que su tragedia fue usada para legitimar el nuevo orden republicano. La historia de Shakespeare tiene muchas similitudes con el mito romano, pero también tiene ciertas variaciones, como la profundización psicológica, la estética poética, el enfoque en el lenguaje como poder, que hacen que la historia de Shakespeare sea aún más apasionante. En este caso, Lucrecia no es solo una víctima, sino voz. Su discurso es largo, reflexivo, lleno de metáforas y dilemas morales. Tarquinio, por ejemplo, también tiene monólogos que revelan su lucha interna, lo que añade complejidad al agresor. El poema no termina con la revolución, sino con el cadáver de Lucrecia siendo llevado a Roma como símbolo de cambio. La violación de Lucrecia no es simplemente el cierre de una tragedia personal, sino la apertura de una reflexión colectiva sobre el poder, el cuerpo y la memoria. Es una obra que transforma el dolor íntimo en impulso político y convierte la voz de una mujer silenciada en sí. Coriolano William Shakespeare, escrita entre 1605 y 1608. Fuente: Vidas paralelas de Plutarco. Fue escrita en la época de Jacobo I en Inglaterra, donde había conflictos entre el rey, parlamento y el pueblo, crisis del grano y disturbios sociales reflejados en la obra. ¿En quién se inspiró Shakespeare? Cayo Marcio Coriolano fue un militar romano del siglo V a.C., célebre por su valentía en la conquista de la ciudad de Corioli, lo que le valió el sobrenombre de Coriolano. Pertenecía a la aristocracia patricia
y se destacó por su postura conservadora y elitista. Tras ganarse el favor del Senado por el rechazo de la plebe por su oposición a distribuir trigo en tiempos de hambruna, fue desterrado de Roma. Esto lo llevó a aliarse con los volscos, enemigos de Roma, liderando un ataque contra su propia ciudad. El momento más famoso de su historia ocurre cuando su madre, Voluminia, y su esposa Veturia lo confrontan en las puertas de Roma y lo convencen de desistir. Por esta decisión, los volscos lo consideraron traidor y lo condenaron a muerte. Su vida mezcla heroísmo, orgullo, traición y redención, y ha sido fuente de inspiración para obras como la tragedia Coriolano de Shakespeare. Contexto histórico en Inglaterra, 1605-1608. Cuando Shakespeare escribió Coriolano, Inglaterra vivía una transición política importante. Fin de la era isabelina, Isabel I había muerto en 1603, dando paso al reinado de Jacobo I, que unificó las coronas de Inglaterra y Escocia. Tensiones sociales. La sociedad inglesa estaba marcada por conflictos entre la aristocracia y las clases populares. Había hambre, inflación y descontento por la concentración del poder. Temor al populismo y al absolutismo. Jacobo I promovía el derecho divino de los reyes, lo que generaba inquietud sobre el autoritarismo. Al mismo tiempo, el Parlamento empezaba a reclamar más poder. ¿Qué quiso decir Shakespeare con Coriolano? La obra escrita entre 1605 y 1608 refleja estas tensiones a través de la figura de Coriolano. Crítica al elitismo. Coriolano desprecia al pueblo y se niega a ganarse su favor, lo que lo lleva al exilio. Shakespeare muestra cómo el orgullo aristocrático puede ser autodestructivo. Desconfianza hacia la democracia directa. Los tributos del pueblo manipulan a las masas, lo que sugiere que el poder popular también puede ser volátil y peligroso. Ambigüedad política. Shakespeare no toma partido claro, más bien plantea preguntas. ¿Quién debe gobernar? ¿El militar o el pueblo? ¿Puede haber virtud sin humildad? Shakespeare intenta, a través de esta obra, reflejar las tragedias de la vida real, a través del teatro. El choque entre la aristocracia y la plebe romana. Estamos hablando de Roma e Inglaterra del siglo XVII. Al héroe militar, incapaz de ser político. El poder de la retórica y la voz del pueblo. Y el orgullo y la soberbia que llevan a la ruina. El tema central de la obra es la tensión que se produce entre el individuo y la comunidad. El héroe, que adquiere soberbia, se enfrenta a la necesidad del diálogo. Aparece el rol decisivo de la madre, Volumnia, y el pueblo como una fuerza inestable. La obra de Coriolano se resume en 5 actos. En el primer acto, Roma en hambre y en disturbios. Aparece Marcio, que vence a Corioli, al que luego se lo llama Coriolano. En el acto 2, el candidato a cónsul debe ganarse el pueblo. En el acto 3, Coriolano insulta al pueblo, por eso se produce su destierro. En el acto 4, Coriolano se alía con los volscos, que son enemigos de Roma, y en el último acto, en el acto 5, la madre, Volumnia, lo persuade a no atacar a Roma. Lamentablemente termina la tragedia en que lo matan por traidor. Acto primero. Roma atraviesa una crisis de hambre. El pueblo reclama que los patricios especulen con el precio del grano. Aparecen los tribunos de la plebe, Sicinio y Bruto, que son representantes del pueblo. Cayo Marcio, aún no llamado Coriolano, se muestra orgulloso y despreciativo hacia los plebeyos. Estalla la guerra contra los volscos, Marcio se distingue en la batalla y conquista la ciudad de Corioli, lo que le da el sobrenombre de Coriolano. Desde el inicio se ven sus 2 rasgos principales, un gran valor militar
y un profundo desprecio por el pueblo. En el segundo acto, Coriolano regresa victorioso y es propuesto como cónsul de Roma. Según la costumbre, debe mostrarse humilde, mostrar sus cicatrices y pedir el favor del pueblo. Aunque a regañadientes accede, su soberbia y sinceridad brutal hacen que ofenda a los plebeyos. Los tribunos, Sicinio y Bruto, aprovechan esta tensión y siembran desconfianza en el pueblo contra él. En el tercer acto, cuando ya parecía seguro que iba a ser nombrado cónsul, Coriolano estalla contra los tribunos y contra el pueblo, incapaz de controlar su ira y su orgullo. Lo acusan de traición contra la República. El pueblo, agitado por los tribunos, exige su destierro. Coriolano, furioso, los insulta y acepta el exilio con orgullo, diciendo que Roma no lo merece. En este punto de giro, el héroe militar se convierte en el enemigo de su propia ciudad, se alianza con su enemigo, ¿no? Y en el cuarto acto, Coriolano se dirige a la ciudad de los volscos, sus antiguos enemigos, se alía con su rival Aufidio, jefe volsco, y juntos preparan un ataque contra Roma. Esta traición marca la transformación del héroe romano en un traidor político. Mientras tanto, en Roma cunde el pánico. Saben que nadie puede detenerlo en el campo de batalla. En este acto se presenta el desenlace trágico de la obra, donde se concentran los dilemas éticos y emocionales que Shakespeare ha ido construyendo. Acto 5. El clímax del conflicto. Coriolano, ahora aliado a los volscos, se prepara para atacar Roma. Su odio hacia la ciudad que lo desterró lo ha llevado a traicionar sus orígenes. Los romanos, desesperados, envían emisarios para suplicarle que detenga el ataque. Primero van sus antiguos amigos, luego el senador Menenio, pero Coriolano se mantiene firme. Finalmente, su madre, Volumnia, su esposa Virgilia y su hijo lo confrontan. Volumnia apela a su deber como hijo y como romano. Esta escena es profundamente conmovedora. El guerrero invencible se quiebra ante el poder moral de su madre. Coriolano cede y firma la paz, pero al regresar con los volscos, Aufidio lo acusa de traición. En una escena pública lo asesinan. Lectura filosófica. Este acto plantea el dilema entre lealtad personal y deber político. Coriolano se debate entre su orgullo herido y el amor filial. Su decisión de detener la guerra es un acto de sacrificio, pero también de redención. Sin embargo, en el mundo de la política, la virtud no garantiza la supervivencia. Para Shakespeare, el héroe trágico no muere por debilidad. Coriolano muere como vivió, fiel a sí mismo, pero incapaz de adaptarse. Como síntesis, podríamos decir que cada acto marca un paso en la caída del héroe, un ascenso militar, el candidato a poder político, el fracaso por su soberbia, la transformación en enemigo de Roma, la redención final y la muerte trágica. Dejamos también un cuadro con la línea de tiempo de los actos. En un acto 1 donde está el ascenso militar, en el acto 2 donde está como candidato político, en el tercero que estalla contra los tribunos, que es la caída y el destierro, en el cuarto donde se produce la traición y en el quinto donde está la redención. Como conclusión final podemos decir que Coriolano es una meditación sobre el poder, el orgullo y la fragilidad de las estructuras políticas.
Shakespeare usó la Roma antigua como un espejo de su Inglaterra contemporánea, sin ofrecer respuestas fáciles. Más allá de su trama, se convierte en un espejo filosófico de tensiones eternas. El individuo frente a la comunidad, el orgullo frente a la humildad, el deber frente al fracaso. Tragedia política y de orgullo personal. Shakespeare advierte sobre los peligros del desprecio al pueblo, sobre la soberbia inflexible y sobre el choque entre el héroe militar y la vida civil. Una obra que refleja su tiempo y sigue interpelando al nuestro todavía. Muchas gracias. Bueno, estamos acá, Julie y Sophie, que vamos a hacer la presentación de Cimmelino de Shakespeare. Así que bueno, voy a empezar yo con la parte que me tocó a mí. Voy a explicar todos los actos divididos y de qué se trata cada uno. Así que bueno, empiezo. El acto 1 se trata sobre Cimmelino, rey de Britania. Tiene una hija llamada Imógena, quien se ha casado en secreto con Póstumo Leónato, un joven noble huérfano pero de gran virtud. El rey quería que Imógena se casara con Cloten, el torpe y arrogante hijo de su segunda esposa, la malvada reina. Al descubrir el matrimonio, Cimmelino destierra a Póstumo a Roma. Antes de partir, él e Imógena se intercambian anillos como símbolo de fidelidad. Ese sería el acto 1. Ahora el acto 2 es: en Roma, Póstumo conoce a Giacomo, un intrigante, personaje italiano que apuesta con él que puede seducir a Imógena y demostrar que ninguna mujer es fiel. Giacomo viaja a la corte británica, intenta seducir a Imógena y fracasa. Entonces trama un engaño, logra esconderse en su habitación y, mientras ella duerme, toma nota de detalles íntimos, como una marca en su cuerpo, y roba el anillo que comparte con Póstumo. De vuelta en Roma, Giacomo convence a Póstumo de que Imógena le ha sido infiel. Lleno de celos, Póstumo ordena a su criado Pisania que asesine a Imógena. Ahora el acto 3. Pisania no puede matar a su señora y le revela el plan. Le entrega una poción proporcionada por la reina, creyendo que era un veneno, aunque en realidad solo provoca un letargo semejante a la muerte. Imógena, disfrazada de hombre bajo el nombre de Fidele, huye a Gales, sirviendo a Cayo Lucio como su escudero en el ejército romano. Allí conoce a dos jóvenes cazadores, Tiberio y Arbirago, sin saber que en realidad son sus hermanos. En el pasado fueron raptados de pequeños por Belario, quien aparece como Morgan, un noble desterrado y criado en la montaña como si fueran sus hijos. Y el acto 4. Cloten, furioso porque Imógena lo rechaza, decide perseguirla y planea violarla en el mismo lugar donde Póstumo consumó su matrimonio. Viste las ropas de Póstumo para humillarla más. Sin embargo, Tiberio lo mata en un combate cortándole la cabeza. Mientras tanto, Imógena cae en un profundo letargo por la poción. Los cazadores la encuentran y creen que está muerta. La entierran con honores, creyendo aún que se trata de un joven. Al despertar en la tumba, Imógena se halla junto al cuerpo decapitado de Cloten y cree que es Póstumo, por la ropa. Desesperada, se une al ejército romano que invade Britania. El acto 5. Póstumo, arrepentido de haber condenado a Imógena, lucha disfrazado como un soldado británico común. Los romanos son derrotados gracias a la valentía de Belario y los dos jóvenes. En un giro de reconciliación, Imógena se revela viva y se reencuentra con Póstumo. Giacomo confiesa su engaño. Belario revela la verdadera identidad de los dos jóvenes. Son hijos del rey, legítimos herederos. Cimmelino perdona a todos, se reconcilia con Roma y promete rendir tributo al César. Bueno, después hice un apartado donde están los personajes principales, donde explico quién es cada uno, qué papel cumplen. Cimmelino, rey de Britania, padre de Imógena. Imógena, hija virtuosa y fiel, heroína de la obra. Póstumo Leónato, esposo de Imógena, noble desterrado. La reina, madrastra de Imógena, ambiciosa y malvada. Cloten, hijo de la reina, ridículo y violento, pretendiente impuesto. Giacomo, intrigante romano, representa la traición. Pisania, fiel sirviente de Póstumo, protector de Imógena. Belario, noble injustamente exiliado que cría a los hijos robados del rey.
Iderio y Arvidago, príncipes perdidos, hermanos de Imógena. Después hice un apartado con los temas principales, que serían los siguientes. 1. Celos y engaño. Similar a Otelo, los celos llevan a Póstumo a desconfiar. 2. Identidad y disfraces. Imógena como Fidele, Póstumo como soldado, Belario ocultando a los príncipes. 3. Perdón y reconciliación. El final reúne a todos y restaura el orden. 4. Destino y providencia. La obra sugiere que el bien triunfa a pesar de las intrigas. Después puse información adicional sobre Cimbelino. Bueno, publicación y fuentes. Cimbelino se publicó por primera vez en el primer folio de 1623 después de la muerte de Shakespeare. No existen pruebas de que circulara en forma impresa antes, y el motivo de la apuesta sobre la castidad femenina proviene de cuentos italianos como el de Camerón de Boccaccio, creo que lo dije bien. Bueno, el género es una de las llamadas romances tardíos de Shakespeare, junto con Pericles, La Tempestad y El Cuento de Invierno. Estos romances combinan elementos trágicos, traición, celos, exilio, muertes aparentes, elementos cómicos, personajes ridículos como Cloten, final feliz con reconciliación y restauración del orden. Después, unas características destacadas son 1. Estructura fragmentada, parece una mezcla de varias obras, un poco de Otelo, un poco de Romeo y Julieta, un poco de Rey Lear. 2. Heroína central, Imógena es una de las protagonistas femeninas más admiradas de Shakespeare por su lealtad, ingenio y constancia. 3. Paisajes contrastantes, alterna entre la corte, corrupción y engaños, Roma, intrigas políticas, y el bosque galés, pureza y vida simple. 4. Uso del disfraz y la confusión de identidades, un recurso típico del autor. 5. Simbolismo político, aunque se ambienta en la antigüedad, refleja las tensiones entre Inglaterra y Roma como metáfora de las relaciones con Europa en la época jacobea. Después, la recepción y crítica. Durante siglos fue una obra menos popular que las tragedias mayores, como Hamlet o Macbeth. Sin embargo, en el siglo XX y XXI, la obra fue revalorizada por su riqueza simbólica y su tono de fábula. Actualmente se estudia como ejemplo del perdón shakespeariano, donde al final se logra armonía incluso tras traiciones graves. Después, unos temas recurrentes: fidelidad femenina frente a la desconfianza masculina, la fragilidad de la honra y lo fácil que es destruir la reputación con un rumor, familia y linaje con el misterio de los hijos perdidos, reconciliación y perdón, tema central en la etapa final de Shakespeare. Y por último puse unas adaptaciones que tuvo del cine y el teatro moderno, como una película de 1982, dirigida por Elijah Moshinsky para la BBC, una versión libre llamada Imogen en el Globe, discúlpame el inglés, Julie, varios montajes contemporáneos que resaltan el papel de Imógena como una heroína adelantada a su tiempo. Bueno, esa sería mi parte, lo que yo hice, así que ahora le toca a Julie con el contexto histórico de la obra. Bien. Gracias, Sofi. Vamos a hablar un poco del contexto histórico de la obra, sin el cual podemos realmente analizar lo que está siendo dicho en la pluma de Shakespeare. Si bien los elementos tratados en la obra Cimbelino son similares a los acaecidos a nivel histórico, es el tratamiento de Shakespeare lo que los vuelve enteramente ficcionales. Habiendo aclarado eso, proseguiremos con el análisis de esta historia no tan ficcional que puede ubicarse en alguna línea de tiempo. El personaje titular, Cimbelino, es un rey de Britania, que no lo tenemos que confundir con Bretaña, pues la primera es la manera en la que los romanos llamaron a esa porción de tierra luego de su conquista, mientras que la segunda es el nombre general carente de la connotación de la conquista romana. Está basado posiblemente en Cunobeline, un verdadero rey de Gran Bretaña, registrado por Geoffrey de Monmouth en su obra Historia de los Reyes de Gran Bretaña. Su reino duró desde el 9 al 40 después de Cristo. Incluso, los hijos de dicho rey aparecen en la obra como figuras cuasi mitológicas. Otro episodio histórico central de la obra es la conquista romana sobre la provincia de Britania, particularmente durante el gobierno de César Augusto.
La presencia romana es un punto nuclear de la obra, dado que la amenaza de guerra pende del aire de forma cuasi permanente. También es bajo el ala de Cayo Lucio que Imógena, bajo su disfraz de Fidele, halla un refugio y un respiro. Después con Sophie decidimos hablar un poco del estilo narrativo, que nos pareció bastante importante de resaltar. Luego de haber concluido nuestra lectura, hemos buscado opiniones de críticos especializados y nos sorprendió coincidir con ellos. Es un punto en común en nuestras opiniones el hecho de que la pluma de Shakespeare en esta obra parece haber perdido cierto lustre. Es particularmente notorio en la manera en la que el propio autor parece recurrir a elementos temáticos presentes en obras anteriores. La relación de Cimbelino e Imógena es similar a la de Lear y Cordelia. Iachimo parece una versión a carbonilla de Iago e incluso el recurso del disfraz o cambio de identidad es algo que el autor ha utilizado varias veces a lo largo de su obra. También, el uso del veneno no tan letal nos hace pensar indefectiblemente en Romeo y Julieta. Entonces, no podemos evitarnos preguntar al realizar este análisis, ¿por qué es tan relevante Cimbelino? Durante largos periodos de tiempo fue una obra grandemente ignorada o no tenida en cuenta como parte del corpus shakespeariano. Sin embargo, ha ganado notoriedad en los últimos tiempos gracias, en gran parte, al personaje de Imógena, quien es recordada como una de las grandes heroínas del autor, y en esto tanto Sophie como yo coincidimos. Este es el final del análisis de la obra y agradecemos mucho que nos hayan prestado atención y su tiempo. Sí. Fire, 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 fire,
cascator,